las y los mexicanos nos relacionamos con la muerte, que es a través de la vida, con una festividad, con muchos colores, con mucho sabor y bueno, pues creo que tenemos que hablarlo porque lo vemos y asumimos que esta tradición permanecerá ahí. Ambas son tradiciones con muchos elementos simbólicos, ambas son tradiciones con mucha riqueza cultural. Por eso, en este encuentro de dos mundos, lo que pasa es que se fusionan estas dos visiones que hoy no podemos entender nuestra tradición de Día de Muertos sin esa espiritualidad prehispánica Así y sin es. esa espiritualidad cristiana. Recordarle al auditorio que nuestra celebración del Día de Muertos no nació de la nada, que es fruto de un encuentro entre dos mundos, el prehispánico y el cristiano. De los antiguos pueblos viene la flor de cempasúchil, el copal, la comida, las creencias de que los muertos regresan, y de la tradición cristiana los rezos, las velas, las flores de papel y el azúcar. Todo eso se fusiona con el tiempo para crear una tradición mestiza, viva, llena de color, de símbolos y de amor para los que ya partieron. Así que recibámoslos estos días de muertos y recordar es pasar nuevamente a los que ya se fueron por nuestro corazón. Completamente en vivo desde el núcleo central de la noticia para mantenerle hoy, como todos los días, a usted a la vanguardia informativa. Teléfono en cabina, puede participar evidentemente con nosotros de manera activa y sostenida en el 722-615-1215, 722-615-1215. Preguntas, comentarios, puntos de vista, recomendaciones que siempre, como todos los días, serán bienvenidas. Comuníquese, participe con nosotros y déjenos saber de sus opiniones y también de aquello que usted le gustaría que abordáramos todos los días en estos espacios informativos. Sin lugar a dudas, un fin de semana notable, importante, de gran tradición y de gran calado. Y déjeme comentarle que nuestra invitada del día de hoy, a quien le agradezco profundamente el tiempo y evidentemente el espacio en su agenda, se dio de última hora y fue tras una llamada completamente incidental que de otro modo quizá no hubiera permitido el llegado a este momento tan crucial, tan importante en este instante dentro de nuestro calendario, y me refiero concretamente a lo que está sucediendo el día 1 y el 2 de noviembre. Para ello y para platicarnos un poco de la tradición, del sincretismo religioso, de la herencia, de los fenómenos actuales que están dominando ahora en medio de la Noche de Muertos, pues quién mejor que un especialista. Me refiero a la académica, a una extraordinaria politóloga, promotora evidentemente de manera natural, promotora cultural, y me refiero a la maestra Ivette Tinoco García. Maestra, ¿cómo está? Muy buenos días. Pues muy contenta de estar aquí y como bien lo señalas, esta coincidencia que habíamos estado ya hace un rato en esta misma cabina, poco más de 2 años, y bueno, pues yo encantada de estar nuevamente aquí contigo, con tus radioescuchas, para hablar de una de las tradiciones más hermosas que tenemos y que además nos permite que el mundo voltee a ver esta tradición, porque es muy peculiar la manera en que las y los mexicanos nos relacionamos con la muerte, que es a través de la vida, con una festividad, con muchos colores, con mucho sabor y bueno, pues creo que tenemos que hablarlo porque lo vemos y asumimos que esta tradición permanecerá ahí de una vez y para siempre. Uh-huh. Y a mí me gustaría un poco que reflexionáramos de dónde viene esta tradición, que reflexionáramos quienes nos escuchan, si a las nuevas generaciones les hemos hablado de esa riqueza, de esos elementos simbólicos, por qué tanto color, por qué las fotografías, por qué las flores, por qué el agua, por qué la sal, ¿no? O sea, ¿de dónde viene esa tradición? Y bueno, pues eso me parece que es lo importante en días como estos, no solamente poner la ofrenda, ir al panteón a dejar flores, sino qué significa para un mexicano. Platicarlo en familia, porque muchas veces no solamente se hace de manera tradicional, sino que incluso hasta en automático, y se deja en el aire esta explicación que tiene que existir y que yo creo que es el momento de aterrizarla en familia, entenderla, investigarla, sobre todo también es importante para esta generación. Si no tenemos muy claro de dónde viene, pues investigarla, porque también hay que hablar de aquello que se genera en el encuentro de dos mundos, que es lo que permanece, nace, surge
después de la llegada de los españoles o en medio de la llegada de los españoles, cómo se fusionan ambas interpretaciones y nos regala a partir de ahí esta celebración de la muerte. Claro, el Día de Muertos ya era una parte importante en el mundo prehispánico antes de la llegada de los españoles a esta región del mundo. Los pueblos del Anáhuac ya tenían una cosmovisión, es decir, la muerte era una etapa más del ciclo cósmico. Incluso si nosotros vemos en algunas imágenes cómo eran los entierros, no son como los conocemos ahora en un ataúd de manera vertical, sino más bien acomodaban el cuerpo, los restos de una persona de manera circular, porque era parte de un vivir, de un nacer, de un vivir, de un morir y de un renacer, ¿no? Era un ciclo y donde las personas cuando morían solo podían tener como destino el cielo. El Mictlán, que era el lugar a donde toda persona quería llegar porque era el espacio destinado para los que morían de muerte natural. Había otros cielos, uno dedicado a los niños, uno que estaba destinado para las personas que morían con algo relacionado al agua, que era el Tlalocan, el dios donde los esperaba, el dios Tlaloc, ¿no? Y había un cielo que para mí es maravilloso tenerlo presente, porque ahí en el Omeyoacan iban los hombres que morían en la guerra y las mujeres que morían en el parto. Es decir, en el mundo prehispánico había un elemento de igualdad y de reconocimiento de hombres y mujeres y de honor, porque ambos luchaban por la vida. El hombre que moría en la guerra y la mujer que moría en el parto. Y eso me parece maravilloso. Los hombres se convertían en colibríes y las mujeres en mariposas, las ciguateteos. Yo tengo aquí grabada, tatuada, una mariposa, una ciguateteo, porque mi abuela paterna muere en el parto. Entonces, bueno, esa era una forma de ver el mundo, de ver la vida y de ver la muerte. Con la llegada de los españoles hay una visión distinta, porque ahí ya se incorpora la muerte no como un destino y como parte de un ciclo de la vida continuo, sino la muerte como juicio moral, como castigo. Está el cielo, ¿no? Está el paraíso, pero también está el infierno y el purgatorio como ese espacio que no nos deja saber para dónde nos vamos a ir y donde los rezos, las indulgencias se incorporan como parte de esta visión. Ambas son tradiciones con muchos elementos simbólicos, ambas son tradiciones con mucha riqueza cultural. Por eso, en este encuentro de dos mundos, lo que pasa es que se fusionan estas dos visiones, que hoy no podemos entender nuestra tradición de Día de Muertos sin esa espiritualidad prehispánica y sin esa espiritualidad cristiana. Y los elementos que nosotros vamos viendo en las ofrendas, pues tienen que ver con esa fusión, con ese encuentro de dos mundos, en donde el cempasúchil es el alma que guía a nuestra visión indígena, prehispánica, hacia el regreso al hogar de nuestras almas, de los muertos que nos visitan en estos días. Y la vela es, desde el mundo cristiano, la luz que guía en ese camino. Entonces, el cempasúchil y la vela van de la mano. Van de la mano como el copal que purifica a esas almas, que también viene del mundo prehispánico, como esta comunión que se hace con el pan que viene con la llegada del cristianismo, ¿no? Entonces vamos viendo estos elementos y luego se van incorporando otros, como el agua para saciar la sed, la sal. En fin, ¿no? Todos estos elementos que, si bien se van incorporando de otras tradiciones, van enriqueciendo. Para mí eso es importante señalarlo, que no, o sea, que se va... La espiritualidad es viva, es dinámica, va cambiando, se va enriqueciendo, y eso es una espiritualidad abierta en un mundo pues que va compartiendo y que vamos conociendo. Pero eso es algo muy distinto a lo que está ocurriendo este año de manera particular
con los altares minimalistas, con las ofrendas minimalistas, blancas. Perdón, ahí viene esta necesidad de blanquear todo, incluido nuestras tradiciones, ¿no? Y eso viene del mercado, eso viene de una moda, no viene de una tradición que enriquece a otra tradición, que se fusiona con otra tradición. Así es. O sea, y es ahí donde me parece importante hablarlo con las nuevas generaciones. Es decir, que puede ser muy bonito para una foto. Muy de Instagram, dicen, ¿no? Muy instagrameable en otros momentos y en otros términos, en instantes donde la modernidad apunta justamente al mundo digital. Pero no hay que quitarle este sentimiento de color y siempre decimos, ¿no? Se vive con el color, con el sabor, con los aromas y tiene que ver con la herencia cultural e incluso religiosa. El color del cempasúchil tiene su significado. Claro. ¿No? Entonces, digamos que no tenemos que olvidar que nuestra tradición de Día de Muertos viene de estas dos maneras de ver la vida y ver la muerte. La prehispánica, que si lo queremos emular con un lenguaje matemático, tiene que ver con una figura circular, con el círculo, ¿no? De todo vuelve y todo empieza y no tiene principio y fin. Y la cristiana, que tiene que ver con la línea, ¿no? Así es. Que tampoco tiene un regreso, un punto de retorno. Pero nuestra tradición se une el círculo con la línea. Y ahí es donde nace esta espiritualidad mestiza. El altar de muertos es este símbolo claro de este encuentro. Ahí están juntos el Mictlán y el paraíso, ¿no? En ese altar de muertos, donde, como decíamos, la flor de cempasúchil guía a esta alma indígena y la vela guía a esta alma, ilumina a estas almas cristianas. Pero todo conversa en esta festividad de Día de Muertos, y lo que estamos viendo es cómo, aunque se fija con el mundo cristiano las festividades, la espiritualidad va también incorporando otras. Por ejemplo, el 28 hoy ya es para las personas que están desaparecidas, el 28 es para los mascotas, el 29 es para las personas desaparecidas. Y bueno, la fiesta más grande sin duda, la conmemoración más grande sin duda es el 1 y el 2. Pero ¿no? Aquí sí quisiera hacer una pausa, maestra, porque justo en el tema de las desapariciones en México hay un dolor particular, muy peculiar, digamos un dolor mexicano, porque para el mexicano es importante esta circularidad, el cumplimiento del duelo, del saber que está el ser querido descansando, esperando el regreso. Pero cuando existe la desaparición, se rompe con ese círculo. Claro, porque somos hijos, en esta lógica, en estas dos visiones de la prehispánica y la cristiana, pues somos hijos de la transición, ¿no? De esa fusión entre una manera circular, lineal de ver la muerte, la vida, y bueno, cómo construimos nuestra espiritualidad. Y por eso, para los mexicanos, la desaparición es una herida que nos cierra. Porque aunque el corazón intuya la muerte, ¿no? Aunque una madre intuya que su hijo desaparecido está muerto, mientras no haya un cuerpo, mientras no exista un altar donde poner su nombre, la ausencia sigue siendo puro vacío. Y eso me parece que es muy profundo, porque no hay tránsito posible sin un cuerpo que acompañar, ni memoria que se aquiete sin un lugar donde encender una vela. O sea, el desaparecido rompe ese equilibrio sagrado entre la presencia y la ausencia, porque interrumpe el rito, interrumpe el vínculo, nos roba la posibilidad del duelo. O sea, las familias que tienen una persona desaparecida no han logrado cerrar esa parte sagrada y bueno, o sea, tenemos claro que seremos siempre que alguien nos recuerde en nuestra tradición de Día de Muertos. Por eso los desaparecidos siguen habitando entre nosotros y tienen que habitar como sociedad, y no tenemos que olvidarlos, porque no están ni en el Mictlán ni en el paraíso, sino en ese territorio suspendido en donde la memoria resiste y el amor se niega a olvidar. Porque recordar es un acto político, pero también es un acto sagrado. Es decir, la única forma de devolverle presencia a la ausencia
es que la memoria colectiva se vuelva resistencia. Eso me parece que es muy profundo y es necesario hablarlo en el marco de esta tradición que es hermosa, que es profunda, que tiene raíces enormes y que también tenemos que comprender lo que significa en el marco de esta tradición a las más de 100,000 familias que hoy viven con el drama de tener un desaparecido. Es comprender un poco, poner la empatía por delante y saber eso, que se está interrumpiendo ese tránsito sagrado. Que pone de manifiesto no solamente la tradición, esta necesidad de encontrar, pero particularmente del espíritu de la mujer mexicana. De ahí, pues, los núcleos de madres y mujeres buscadoras. Madres, claro. Mujeres buscadoras. Sí, la mujer mexicana que busca cerrar el círculo. Exacto, porque decía, ¿no? Una madre no puede ponerle una vela, no puede poner un altar. Está ahí roto esa posibilidad del duelo, del ritual. Por eso cuando una familia encuentra el cuerpo de un familiar, su alma descansa porque ya saben dónde está, ¿no? En tanto eso no ocurra. Entonces, bueno, eso me parece que es importante reflexionarlo, tanto como lo que decíamos hace un ratito, cómo conservar nuestras tradiciones en medio de esta vorágine global en donde parece que la moda todo lo borra. A mí me encanta ir cuando tengo la oportunidad de salir de México a otras ciudades, a otros cementerios, porque me permite ver, los hemos visto en las películas muchas veces, pero quienes hemos tenido también la oportunidad de estar en algún cementerio gringo, pues son estas lápidas del mismo tamaño, del mismo tono, estándar, para mi gusto, extremadamente ordenadas, que me hablan de una sociedad para mí un poco fría y pienso que así es el gringo tradicional. Con respecto a la muerte, ¿no? Y que nos permite, pues no, a lo mejor no comparar, pero sí contrastar y en medio del contraste valorar lo que tenemos en México. Claro, y cuando vemos otros cementerios, pues vemos esa parte esencial que es la cultura de un pueblo. Y cuando vuelvo a los cementerios de mi México, de mi pueblo, lo que yo veo es un caos, ¿no? Un caos lleno de color, lleno de sabor, de música. Hoy los panteones van a estar entre hoy y mañana llenos, no solamente el 2, ¿no? Sino que las personas empiezan hoy a ir a limpiar las tumbas, pero la música empieza también a formar parte de este paisaje lleno, insisto, de color, de sabor, de música. Y eso es lo que también permite tener una mirada única del mundo hacia México. Decía Octavio Paz, la muerte para el mexicano la confronta, la burla. La muerte sabe a azúcar, algo impensable para un habitante de Nueva York, de París o de Londres. Hoy vemos aquí en nuestra ciudad pues más de 1 kilómetro de puestos donde están las calaveritas. Y para nosotros lo más bonito que nos puede pasar en unos días como estos es que alguien llegue y nos regale una calaverita con nuestro nombre. Pero eso, dáselo a alguien que viene de otra cultura y se espanta. Es un shock, ¿no? Entonces, pues sí, la muerte aquí sabe azúcar. Y hay que vivirla, hay que cuidarla sobre todo, porque las modas, las tendencias del mercado nos hacen pensar que hay otras formas más bonitas, entrecomillado y subrayado, o más modernas. Lo que no tenemos que olvidar es que esas modas pueden ir borrando de a poco los colores del cempasúchil, de la flor roja, del pan, de las fotografías, de la comida, de los aromas, de los símbolos que le dan sentido a nuestra tradición. Y si dejamos que eso pase, no solo estamos perdiendo una estética propia que es parte de nuestra cultura, sino que estamos perdiendo lo más importante, que es la memoria. Y estamos perdiendo la identidad. Por eso es importante hablarle a las y los niños, a las y los jóvenes, de que el Día de Muertos no es una vitrina para la foto, sino es un acto de amor, es un acto de encuentro y de memoria, y es la prueba viva de que en México, aún después de la conquista, nuestras raíces siguen floreciendo.
Creo que eso es la parte más bonita de nuestra tradición. Una de las promotoras culturales más notables de toda la entidad mexiquense, me atrevo a decirle, de toda la República Mexicana, la maestra Ivette Tinoco García, quien es académica, recientemente dedicada muy fuerte allá a la academia, pero también politóloga, ya le decía yo, muy notable, quien amablemente nos concede un poquito de su agenda para venir a platicarnos de este momento crucial en donde también hay que establecer un punto de diferenciación entre aquello que llega del norte del continente, que bueno, pues ayer, hoy particularmente, hay incluso pues ciertas festividades, fiestas de disfraces, pedir dulce o truco, le dicen ahora. Hay que establecer los tiempos del calendario donde van, porque en medio de todo ello hay una identidad que no solamente vibra, sino que late al ritmo del corazón mexicano, de la mujer y el hombre mexicanos que celebran en este momento crucial, puntual y muy preciso la herencia de nuestros ancestros. He de decirte, maestra Ivette, que durante el último tiempo que nos ha tocado ir evolucionando con este programa, implementamos algo que denominamos en minuto de rotativo para permitirle a nuestras invitadas especiales como tú ahora a que hagas uso de ese minuto y que tú misma destaques aquellos puntos que quisieras dejar ahí para el auditorio con respecto a esta plática. Recordarle al auditorio que nuestra celebración del Día de Muertos no nació de la nada, que es fruto de un encuentro entre dos mundos, el prehispánico y el cristiano. De los antiguos pueblos viene la flor de cempasúchil, el copal, la comida, las creencias de que los muertos regresan, y de la tradición cristiana los rezos, las velas, las flores de papel y el azúcar. Todo eso se fusiona con el tiempo para crear una tradición mestiza, viva, llena de color, de símbolos y de amor para los que ya partieron. Así que recibámoslos estos días de muertos y recordar es pasar nuevamente a los que ya se fueron por nuestro corazón. Así que dejemos que pasen por nuestro corazón. Ivette Tinoco García, maestra, como siempre, bienvenida. Que sea pues un reencuentro que nos permita vernos pronto, ¿no? Que no pasen 2 años, porque ya tenía 2 años que no nos hablamos. No, pues tenemos un montón de cosas que hablar. Podemos hablar el siguiente mes de las mujeres, de la violencia de género y también reflexionar sobre ello. Vamos poniendo fecha también. De una vez, si estás de acuerdo, pues que sea pues ya dentro de nuestro calendario y dentro de nuestra agenda, si acomoda, maestra, pues los primeros días del mes y que nos hagas favor de venir a visitarnos. Encantadísima, ¿Sí? Anotadísimo. Excelente, me encanta la idea. Muchas gracias a la maestra Ivette Tinoco García. Le digo, ya le platicaré en otro momento cómo es que nos encontramos vía telefónica en una llamada que pues a lo mejor no tendría que haber sucedido, pero sucedió. Y eso nos permitió tenerla hoy de invitada especial en esta magnífica entrevista. Gracias, maestra. Muchas gracias y disfruten mucho estos días y esas tradiciones. Un placer, como siempre. Y bueno, pues nos despedimos de la semana en el deseo de encontrarnos allá en la Feria del Alfeñique. Si nos vemos, nos encontramos, foto nos sacamos, al Facebook la publicamos y por supuesto yo estaré el próximo lunes con usted, como todos los días de lunes a viernes en punto de las 8 de la mañana. Mi nombre es Alejandro Alejandre. Muy buenos días, buena información. Hasta el lunes. En Rotativo Noticias estamos permanentemente trabajando para ti, así es que no te pierdas las actualizaciones. Dale like y comparte. Síguenos.